Muy buenos días. A nombre del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, les damos la más cordial de las bienvenidas y nuestro agradecimiento por su asistencia a esta videoconferencia titulada Derecho Lingüístico de los Pueblos Indígenas en Rango Constitucional en México, que será impartida por el licenciado Crescencio Ramírez Sánchez. Este evento es organizado dentro del marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra el día 21 de febrero, año con año. Y para este encuentro con nuestras raíces contamos con la presencia del diputado Gildardo Leiva Ortega, presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Sinaloa. Doctora Fritzis Aguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente. Muy buenos días. Licenciado Crescencio Ramírez Sánchez, conferencista invitado. Doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. Muy buenos días a todos. Doctora Almabelia Cázares Félix, coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente. Buenos días. El diputado Gildardo Leiva Ortega desea expresar unas palabras de bienvenida para este evento. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. En mi calidad de presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, es motivo de gran alegría que nos acompañen en la transmisión de esta videoconferencia denominada Derecho Lingüístico de los Pueblos Indígenas en Rango Constitucional en México. Ello en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra el próximo 21 de febrero. Agradezco la organización de este evento a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias y la Universidad Autónoma de Occidente, y muy especialmente agradezco a mi amigo, al licenciado Crescencio Ramírez Sánchez, líder de la Red de Pueblos Autóctonos de Sinaloa y auténtico promotor de la protección de los derechos indígenas, que sea el conferencista invitado de esta mañana. La 63ª legislatura le ha apostado a escuchar e incluir las opiniones de los diversos sectores sociales en la elaboración de reformas y nuevas leyes, pero hemos sido muy enfáticos en hacer nuestras las demandas de los sectores menos favorecidos o históricamente rezagados, como lo son las comunidades indígenas de Sinaloa. Desde los inicios de esta legislatura se han realizado procesos de consulta indígena para la expedición de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Indígena de México y de reforma a la Constitución local y diversas leyes para la representación de los pueblos indígenas al interior de los cabildos de los 18 municipios del estado de Sinaloa y la garantización de todos sus derechos fundamentales. Ha sido un trabajo arduo, pero como legisladores hemos sido constantes y los resultados los seguimos entregando. Valoramos también la apertura de los pueblos originarios de Sinaloa. El acercamiento con ustedes y su participación enriquece el orgullo por nuestra tierra, nuestras tradiciones y por nuestra gente. Por otra parte, celebro también que en el Congreso de la Unión fije una postura de respaldo a elevar a grado constitucional el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas nacionales, igual que el español. Esta política multilingüe, como logro de distintas fracciones parlamentarias, habrá de contribuir a la preservación de la cultura milenaria, al acceso de los derechos en igualdad de condiciones a todos los mexicanos, donde ser indígena sea motivo de orgullo, de memoria ancestral y con certeza frente a las instituciones, donde el Estado deberá preservar esa riqueza cultural en todos los espacios educativos e institucionales. Atrás quedaron los malos gobiernos que segregaron y marginaron las comunidades indígenas. Son nuevos tiempos, tiempos de reivindicar los derechos de nuestros hermanos y consolidar un mejor futuro para ellos, sus familias y la preservación de la riqueza cultural
que sus raíces étnicas representan para cada mexicano. Sigamos impulsando y promoviendo nuestra riqueza originaria, rescatando y preservando las tradiciones de nuestros pueblos indígenas y promovamos desde nuestras trincheras la tolerancia, la no discriminación y la sana empatía con ellos y con todas las personas. Muchas gracias y enhorabuena por la reflexión de esta mañana bajo la conducción del licenciado Crescencio Ramírez. Es cuanto, compañeras y compañeros. Gracias, diputado. Bueno, pues de la manera más atenta solicitamos a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, de favor nos comparta la breve semblanza de nuestro conferencista invitado. Adelante, doctora. Muchas gracias, licenciada Flor. Saludo a todos los aquí presentes, a las personas que están conectándose a través de del Facebook Live del Congreso del Estado y de la plataforma Zoom. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a la videoconferencia intitulada Derecho Lingüístico de los Pueblos Indígenas en Rango Constitucional en México, que gentilmente hoy nos impartirá el maestro Crescencio Ramírez Sánchez, considerando el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebra el próximo 21 de febrero. Primeramente, permítame expresarles que este es el segundo evento del año 2021, derivado del convenio marco de colaboración firmado el 9 de septiembre del año 2019 entre el Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de Occidente. También la continuidad de los trabajos emprendidos a través del convenio ha sido posible gracias al apoyo de las autoridades de ambas instituciones, tanto de la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, como de la diputada Rosana Rubio Valdés, presidenta de la mesa directiva, y del ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Así también, pues, de la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, rectora de la Universidad de Occidente, de la doctora Fritzia Izaguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente, y por supuesto de nuestra amiga la doctora Alma Bella Cázares Félix, coordinadora del bufete estudiantil de esta honorable institución. Resalto, como siempre, el respaldo técnico del licenciado Daniel Ramírez León, director de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado de Sinaloa, y de su personal para la transmisión de estos eventos a través de la plataforma Zoom y Facebook Live. A continuación me permito presentar una breve reseña de la hoja curricular del maestro Crescencio Ramírez Sánchez. Coordinador del programa piloto Defensores Públicos Bilingües, el programa de cooperación Unión Europea-México en fortalecimiento y modernización de la administración de justicia en México. También nuestro invitado conferencista ha coordinado diversos diplomados en este tema sobre la interpretación y traducción de lenguas indígenas en la administración de justicia en Sinaloa, también diplomados sobre derecho consuetudinario de los pueblos indígenas en México, también de los derechos indígenas para órganos de justicia en Sinaloa, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, República de Finlandia, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es coordinador adjunto de Zona Centro y Sur en la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa, Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa. En su trayectoria, por supuesto, ha recibido importantes reconocimientos en los que destacan por la participación en el Seminario de Actualización de Defensores Públicos Bilingües con el Programa de Cooperación a Unión Europea-México. Reconocimiento otorgado como becario del Programa Piloto Defensores Públicos Bilingües, el Programa de Cooperación Unión Europea-México en fortalecimiento y modernización de la Administración de Justicia en México, entre tantos y muchos reconocimientos más. Muchas felicidades y bienvenido, maestro Crescencio Ramírez. Gracias por aceptar la invitación a venir a disertar ese tema tan importante.
Maduwi, Majuwe, Matane, Matayi, Dana Sumaru, ni Utogroazo, Anazuwi, and Kisos in Wasenata, Guadamingo, Neja, we Konya, Achewi, Yahuduku Tasi, Yo, Konya, Wa, Achena, Wani, Utogroazo, Nana Kisudi, Domingo, Zinuane, me Matui, Ma. Tawa Jumagine, Namna Kiswani, Utagranesu, and Asukanesu, Narkisu was in a Taruani, Nioni, Tanada with the winner with Tune, go no one, Dami Mingo, Jumawine, with Yoma, Yuma Makane, Sima, Sinalwane, Yona Janasi, Tasrani, Utagrazua, to which way in Taji, down some other game, Omakata, one man as soon as Rua, to which way. Was the mensaje en mi lengua triqui, bueno, el triqui es el español, pero nosotros los pueblos triqui hicimos, a mí, Nane, hicimos. Entonces les dije que muchas gracias por invitarme y aparte de eso, porque el 21 de febrero es el Día Internacional de Lengua Materna y en México no se diga que es un orgullo, como lo acaba de comentar el diputado, es un orgullo en este país que vivimos de muchas culturas y muchos idiomas. Entonces muchas gracias y ustedes vamos a aprender algo nuevo. Creo que es interesante el tema porque ha habido un poco rezago del tema, pero es importante platicar y sensibilizar a otras personas para que aprendan algo nuevo. Ese fue mi mensaje en la lengua triqui. Y mi lengua materna, como se dice, ¿no? En las primeras palabras que aprendí desde cuando nací. Entonces, muchas gracias. Aquí vamos. Bueno, empiezo. Me disculpa un momentito, disculpe que lo interrumpa, Crescencio. Sí, dígame. Doctora, le había comentado, me están esperando en la reunión de grupo previa a la sesión. Si me dan permiso, necesito retirarme. Yo nomás quería estar con ustedes y darles la bienvenida y agradecerle a todos ustedes por este evento. Pero sí les pido una disculpa, me están esperando en la otra reunión. Muy bien, le agradecemos. Muchas gracias, diputado, por estar aquí con nosotros. Adelante, sabemos. De todo corazón me gustaría estar con ustedes, terminar ahí, pero hoy tenemos una sesión muy importante donde se va a aprobar la municipalización del Dorado del municipio del Dorado y de Juan José Río. Aparte, una iniciativa mía también donde permite que los sinaloenses en el extranjero ya puedan votar por su gobernador, una iniciativa nuestra. Y pues me están esperando para participar ahí también, así que les pido una disculpa, de verdad. Adelante, diputado. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Estamos en contacto y estamos a la orden. Adelante, muchas gracias. Con permiso. Gracias, hasta luego. Florecita, te toma la palabra, por favor. Gracias. Bueno, es momento de escuchar nuevamente la voz de nuestro conferencista con su tema que nos ha preparado, el derecho lingüístico de los pueblos indígenas en rango constitucional en México. Adelante, licenciado Crescencio. Mire, creo que el tema de hoy es un tema muy importante, aunque se atrasó mucho después del siglo XXI, se ha habido esta reforma tan importante para el país, porque, bueno, desde hace más de 500 años los pueblos indígenas tenían estos idiomas indígenas o lenguas indígenas que existían desde hace muchos años. El tema es un tema que muchos dirán, ¿qué importancia tiene el tema? Pero para los que no sabemos del tema y conocemos, convivimos con las comunidades indígenas y que somos de la población indígena, pues es un tema muy importante para México y para el Sinaloa, no se diga, porque Sinaloa se tiene que avanzar en tema de la rescate de las lenguas indígenas, pero también tiene que ir a rango constitucional local del estado de Sinaloa. Para empezar, porque muchos hemos visto y hemos recorrido en todo el estado de Sinaloa y hemos encontrado que Sinaloa, muchos dirán, ¿y dónde sacamos los datos? Es muy fácil de localizar a nuestros hermanos indígenas viviendo en todo el estado, del sur a norte, del oeste a este del estado de Sinaloa, donde tenemos 35 lenguas indígenas con residencia, o sea, que son ya residentes o nativos de Sinaloa, y eso es una riqueza cultural de idiomas que tenemos en Sinaloa, que posiblemente podemos presumir, el estado de Sinaloa puede presumir con otros estados del país, podemos ser Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, o aquí mismo con nuestros hermanos de Nayarit. Sinaloa tiene 35 lenguas indígenas con residencia, y aunque la ley nada más establece algunos cuantos, en lo que es los hermanos Yoremes, Tepehuanos, Rarámuris
y mexicaneros. Sin embargo, en Sinaloa sí hay mucho más todavía. Y la pregunta que nos hacemos todos los días, y la gente que me pregunta en la calle, la gente que le decimos a los académicos en el nivel diferente nivel de educación, ¿dónde están? ¿Y por qué? Pues viven en Sinaloa, en todas las regiones del centro, sur y todo esto, por lo que donde se concentra la mayor población. Pero ¿por qué tantos idiomas indígenas en Sinaloa? Fíjate, muy interesante que este 21 de febrero se debe hacer un gran fiesta para poder rescatar esa parte. Por este problema que tenemos ahorita de la salud, es muy complicado, pero sin embargo yo creo que se puede hacer, en unos años más se puede hacer. Pero ¿por qué tantos idiomas en Sinaloa? Si recordemos, en las épocas de los 80, 70, mucha población migrante o de otros estados de la República llegaron y se quedaron aquí, ya con residencia, con sus hijos nacen aquí. Y ese es el número por eso mismo que esa población llegó y se quedó, se asentó aquí en Sinaloa, y por eso mucha población, mucha esta parte de lo que se concentra la mayor idiomas indígenas. Aunque Oaxaca tiene, por ejemplo, 16 lenguas indígenas con su variante, pero Sinaloa le gana, a pesar porque tiene 35. Estamos hablando de que el zapoteco, a lo mejor tenemos 3 o 4 variantes del zapoteco. El náhuatl no se diga, podemos tener a lo mejor 4 o 5, porque de náhuatl a nivel nacional son 30. El triqui puede ser que tengamos 3 o 2 variantes de la lengua triqui aquí. El mixteco no se diga, que esa es la población con mayor número que encontramos en Sinaloa, que se presume de que en este datos que se habla, algunos datos que no, se equivocan y no dan el número real de la población indígena de Sinaloa, pero nosotros que recorremos el estado y vemos de la población, y muchos de nuestros hermanos, ¿por qué no dicen ser indígenas? Pues hay muy fácil, un problema grave, que eso tenemos que también erradicarlo, que es la discriminación. Muchos de nuestros jóvenes indígenas en este estado, que viven y que son otro estado, se avergüenzan de hablar su idioma, la lengua materna. ¿Por qué? Por el tema de discriminación y racismo. Entonces, yo creo que entonces encontramos que en el estado de Sinaloa tenemos un aproximado número, cerca de casi 400,000 hermanos indígenas, y muchos dirán, pues es un número muy grande en ese sentido. Y por eso, cuando nosotros hablamos que cuando se hizo la reforma constitucional, rango constitucional de las lenguas indígenas a nivel federal, pues es algo que se tiene que hacer desde hace más de siglos. Porque algo que me llamó mucho la atención, los propios diputados federales dicen que casi cerca de 20 millones de hermanos hablantes de lenguas indígenas. Y resulta que en el INEGI aparece un dato muy curioso. Dice que son 8 millones. Entonces la pregunta es que ¿dónde le sacaron el resto? Yo puedo considerar que en ese datos que dan los diputados federales para hacer la reforma constitucional, el rango constitucional de las lenguas indígenas, pues sí son más de 20 millones. Hay un dato muy curioso que llaman de otras instituciones de gobierno y organizaciones sociales en todo el país, que en el 2015 dicen son 25.5 millones de hermanos indígenas en este país. Entonces, no es un número menor. Entonces, creo que es muy interesante, por eso mismo que ahora que se habla el rango constitucional, las lenguas indígenas, es histórico para el país. ¿Por qué? Porque entonces sí, los pueblos indígenas tienen que tener ese derecho legítimo que por décadas y siglos deben tener ya no de ahorita, porque de ahorita se está trabajando, pero desde hace muchos años, siglos atrás, se debe de haber tenido este derecho. Ahora, algo que nos llama mucho la atención, los propios hermanos indígenas, yo no puedo decir que nuestros propios hermanos indígenas no somos un santo, no tenemos pecado, ni hemos cometido error. Muchos nosotros mismos, como hermanos indígenas, como jóvenes y indígenas que hablamos una lengua indígena, no transmitimos este lenguaje, este idioma a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros compañeros. Muchos de nosotros también nos decimos, bueno, ¿para qué me sirve el idioma indígena? ¿Para qué me sirve mi lengua? Me acuerdo mucho de una anécdota que mi difunto padre me decía cuando yo estaba joven. Me acuerdo que decía, no hables el triqui cuando salgas fuera de aquí del pueblo, porque no sirve, me decía.
Y claro que así lo traje en la mente muchos años, tal vez a lo mejor 22, 25 años. Sin embargo, yo digo los jóvenes actualmente, que las lenguas indígenas, no importa dónde estés, puedes hablar. Algo que, porque ahora los medios se permiten, las redes sociales, estos celulares que con mucha tecnología, puedes mandar un mensaje de voz a tu familia, puedes hablar por teléfono, o sea, todos los medios puedes hacer sin necesidad de que diga que no sirve. O sea, sí sirve. Entonces, yo creo que si está ahora legalmente y está por ley el reconocimiento de los derechos de las lenguas indígenas, de los pueblos indígenas, pues es mucho más recomendable. Ahí dice la ley, no lo digo yo, no lo dice Crescencio, no lo dice Alma, no lo dice el Flor, no lo dice la doctora Sonia, sino que la ley lo establece. Y si los indígenas exigen su derecho, pues cualquier gobierno no deben enojarse, al contrario, deben alegrar que esas personas están hablando. Imagínense algo que me llama mucho también la atención, y yo respeto a todas otras culturas extranjeras, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención, yo tengo muchos amigos que son chinos, japoneses, vianitas aquí en Sinaloa, que es tan sabrosa la comida. Ellos hablan su lengua y los valoramos, hasta la comida los valoramos. Entonces, ¿por qué digo yo le decía a mis hermanos indígenas, ¿por qué no hemos valorado a las comidas, a las tradiciones, a las culturas, a las danzas, a la vestimenta de nuestros hermanos indígenas en este estado? Entonces, y no digo nomás en el estado de Sinaloa, podemos decir que en todo el país, porque hay estados, aunque hay mucha población indígena, por ejemplo, voy a hablar de Chiapas, por ejemplo, o Oaxaca, no ha habido avances tan importantes para el sector. Creo que el estado que ha avanzado más en el tema, aunque tenga menor grupos indígenas, creo que es San Luis Potosí. Es un estado que a lo mejor no se concentra como en Sinaloa, ni Oaxaca, en Chiapas, en los pueblos indígenas. Entonces yo creo que en este tema del rango constitucional a las lenguas indígenas es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora en los servicios públicos, todo dependiente del gobierno del estado, tanto federal, local, estatal, municipal y hasta las sindicaturas, van a ser obligados a que se respete el derecho de las lenguas maternas como en la hablada, tanto el escrito y oral, pero también el servicio público y privado. Entonces, pues va a ser interesante el tema a nivel local, donde tenemos 35 lenguas indígenas en el estado de Sinaloa, que esto va a tener un tema muy importante para nuestros amigos diputados de todos los partidos políticos, porque no pueden decir que yo soy de tal color y no debo de reformar a este rango constitucional a las lenguas indígenas, porque si decimos, y que la gran mayoría de los que escucho hablar dicen, es que yo vengo de pueblo indígena, por mi sangre corre el indígena, pero bueno, entonces es urgente que se haga esta reforma, porque lo que yo vi en la Cámara de Diputados Federal, nadie se opuso, todos votaron a favor para esa reforma constitucional que era por leyes y por una deuda histórico para los pueblos indígenas. Nos preguntamos, si hace 5 siglos, 4 siglos o un siglo hubiera sido más rápido este tema sobre el tema de derecho indígena, de las lenguas indígenas, yo creo que hubiera sido más interesante, tuviéramos tal vez a lo mejor un avance en los idiomas indígenas que se respetara en todo el área, no nada más el nivel judicial, sino el nivel administrativo, el nivel educativo, el nivel de desarrollo. Nosotros hemos dicho que los pueblos indígenas tienen un mecanismo, todos estos, tanto judicial, administrativo, económico, político, social, cultural, ellos tienen un tema muy interesante que se habla sobre las culturas. Entonces yo creo que sí es un proyecto muy, muy, muy interesante que se tiene que trabajar a raíz de todo, pero también a los que nos están escuchando ahorita por este medio tan importante, yo creo que tenemos que, todos los que hablamos una lengua indígena, debemos rescatar la parte importante que tiene que ver. Pero para los que no hablan tampoco una lengua, sería interesante que todas las instituciones educativas, a nivel de centros de idiomas, de todas las universidades, tanto privadas y públicos, se debe de crear un centro de idiomas en diferentes lenguas indígenas. Esta es una batalla que nosotros tenemos que dar todos los días todavía, y para eso estamos trabajando.
nosotros hemos dicho que promover las lenguas indígenas es una belleza. Yo lo digo porque lo hablo, pero para otros, a lo mejor no, pero para nosotros, las lenguas indígenas somos un poeta, es un poema, porque yo el otro hace poco di una conferencia y compartimos una mesa con otros compañeros hace poco y comentamos que el idioma, el castellano, el español, tiene más groserías, hay más palabras más anticonsonantes o como se llaman los groseros que en las lenguas indígenas no existe, porque nuestros antepasados decían que no debemos hablar palabras obscenas en nuestra lengua. Entonces, yo creo que sí sería interesante, por eso es mismo que a veces es importante que se haga pero también, aparte de que se haga la reforma constitucional, no nada más hacer la reforma constitucional, rango constitucional local, al contrario, se debe crear, nosotros hemos dicho que se debe crear un instituto estatal de lenguas indígenas para poder que se haga un trabajo de investigación al fondo, pero también crear un grupo colegiado de traductores e intérpretes en diferentes idiomas. Bueno, si tenemos 35 lenguas indígenas en el estado de Sinaloa, pues entonces tenemos que tener 35 trabajadores o traductores que sean especialistas en el tema, porque entonces sí pueden hacer trabajo a favor de las instituciones de gobierno, local, municipal y todo, porque si ahorita no tenemos compañeros que estén dentro del tema, en especial el trabajo del desarrollo social, el desarrollo económico, en la cultura, todos esos temas, porque pues debe tener todo en ese tema. Entonces, cuando hablamos de leyes, a veces me llama mucho la atención porque a veces, ahí está, a veces, ya reformado, pero a veces no se aplica. Entonces, tenemos que ser más sensibles a los que están dentro del área para poder atender. Imagínense, yo estoy en una área de gobierno y me llama mucho la atención porque llegan gente que, por ejemplo, que hablan la lengua y no me siento mal que hablen la lengua frente a mí, al contrario, yo me orgulloso de ellos. Pero un día, por ejemplo, si me llegaran y me dejaron escrito un oficio solicitando algún pollo en su propia lengua, pues eso tendré que recibirlo y tendré que contestar en el idioma, el propio idioma, porque pues está en la ley. No puedo decir, no te puedo recibir, porque si no recibo, pues estaría discriminando o estaría violando su derecho lingüístico de los pueblos indígenas. Entonces sí es interesante que se tiene que trabajar mucho el tema para poder avanzar. Y nosotros decimos que en los procesos judiciales en los pueblos indígenas, y no se diga a nivel local, nos falta mucho trabajar en el tema, porque no simplemente a veces es ser traductor en lengua indígena, sino es conocer la cultura de las lenguas indígenas. Las culturas tienen que ver mucho por qué nuestros hermanos cometen un delito, pero también a otro tema que me llama mucho la atención, el desarrollo social, el desarrollo económico, por ejemplo. A veces implementamos programas que esos programas a veces no es conveniente para la comunidad. Tenemos que preguntar a nuestros hermanos indígenas qué es lo que quieren hacer para poder inyectarle el trabajo en ellos. Pero bueno, el tema es muy amplio, el tema es muy interesante. Ojalá y pronto se haga la reforma constitucional en local, lo que es el rango constitucional de lenguas indígenas, pero también, como comentaba hace rato, que se debe crear un instituto estatal de lenguas indígenas para poder tener esta riqueza cultural de los idiomas, porque yo créeme que lo que hemos sabido y lo que hemos escuchado a los países extranjeros, por ejemplo, yo mi currículo y mi resumen de mi currículo, tuve la oportunidad de trabajarlo con la Embajada de la República de Finlandia, y ellos, una admiración a México, no nada más a los pueblos indígenas, sino a México, por las diversidades de idiomas que tiene, la diversidad. Yo creo que si estamos ocupando, si no me acuerdo, el octavo lugar, octavo o cuarto lugar a nivel mundial en los idiomas indígenas. Y ellos admiran esa cultura de los idiomas, también así como la danza, la música, la gastronomía, pero principalmente en ese tema de los idiomas indígenas es una admiración, porque tiene, como repito, tiene una filosofía, es un poema, es algo
que rara vez a lo mejor lo escuchamos, hasta transmiten ese tipo de idiomas en vestimenta de las mujeres indígenas. Transmiten todo, entonces yo creo que es interesante que se tiene que trabajar. Y nosotros hemos dicho que para acabar una desigualdad de este país, donde a veces hacemos una separación de los pueblos indígenas, que a veces decimos, no, eso no están civilizados. Y yo me pregunto, es un término que no se debe usar, porque en este país todos estamos civilizados, con diferentes culturas, con diferentes danzas, con diferentes músicas, con diferentes idiomas, no se diga. Estamos civilizados. Otra cosa que desconocemos, pero algunas cosas, pero tenemos que trabajar para poder que esta desigualdad de lo que el español es el máximo, y ahorita en realidad, ahorita en el rango constitucional a nivel federal, pasa a ser, todas las lenguas indígenas son lenguas igual que el español. Ahora, yo siempre he dicho, lo comento en mi área de trabajo, en mis conferencias, que yo hablo bien el español. Bueno, hablo medio mucho, pero porque es mi lengua que aprendí, lo digo así, mi lengua, para mí es lengua extranjera porque lo aprendí después de 12 años. Pero yo hablo bien español, pero si yo quiero un asunto bien que tiene que ver con un trámite público o privado, yo tengo derecho a hablar mi lengua materna, el triqui. Y lo hice una vez con una conferencia con la embajada, con los embajadores o los finlandeses, y me respetaron mi derecho. O sea, me pusieron un traductor en triqui y lo hice en mi lengua. Pues, y tú tienes todo el derecho de hacerlo. Entonces, yo creo que se tiene que hacer un trabajo, y más bien, yo creo que ahora me llama mucho la atención. Vengo llegando en la mañana de la ciudad más bonita de México, que es el estado más bonito, que no es por mi estado, pero Oaxaca, y me llamó mucho la atención que todos los pueblos indígenas y todas las comunidades indígenas del estado, a donde están construyendo algunas carteras, pero tienen nombre en lengua indígena. Eso, y tienen las tiendas ahora el nombre indígena. Yo creo que y parece cuando yo veo en las tiendas, las comidas chinas de Sinaloa, digo, está en chino o japonés, primero, después el español, y entonces me pongo a pensar, esto sí es posible hacer, y dicen ellos, bueno, es que no debe existir en el rango constitucional, ese es un derecho legítimo que tenemos desde hace siglos, dice. Y sí es cierto, tiene razón, porque se tiene que trabajar, pero también nosotros los propios hermanos indígenas, los que hablamos la lengua indígena, debemos de trabajar conjunto y no nos avergüencemos, no debemos tener vergüenza de hablar, estemos donde estemos, y nivel académico que estemos, porque muchos a veces, créeme que yo he conocido compañeros que a veces, posiblemente por tener un doctorado o maestría, ya no quieren hablar su lengua porque van a decir, pues no, al contrario. Y yo lo digo esto porque hay muchos compañeros que los conozco, pero es importante que tenemos que trabajar. Nosotros como pueblo indígena, a veces tenemos la culpa, hay que decirlo, tenemos la culpa que no hacemos ese trabajo interesante, rescatar nuestras propias culturas, ¿no? Principal en el idioma. Entonces, pues muchísimas gracias por invitarme. Yo creo que es un tema que el área que ustedes están en el Congreso del Estado, pues es ahí es donde los que están ahí, es donde están nuestros amigos diputados, y nos están escuchando, pues ellos deben tomar la rienda y hacer historia en este estado por las reformas constitucionales que tiene que hacer, y crear el Instituto Estatal de Lenguas Indígenas para poder desarrollar más el tema sobre las lenguas indígenas de este estado, que tenemos una riqueza que no hemos sabido aprovechar, como la hortaliza, como en caso de que el líder nacional de alimentos, podemos ser líder nacional en las rescates de las lenguas indígenas. Entonces yo creo que sí se debe de hacer trabajo muy interesante. Ahí lo dejaré. Gracias por su disertación. Bueno, pues solicitamos a la doctora Almabelia Cázares Félix, coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente, modere la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, Flo Loera. Muchas gracias al Congreso del Estado, por supuesto a la doctora Sonia Escalante, siempre nuestra amiga, la doctora Fritzia, muchas gracias, al licenciado Crescencio Ramírez, excelente tema, la verdad a mí
Siempre me emociona escuchar estos temas, la verdad, sinceramente, nuestros hermanos, porque todos somos hermanos. Y gracias a todos los que nos escuchan también por Facebook Live. Hay muchas felicitaciones por parte de los que están por parte de Facebook. Muchas felicitaciones, perdón. Eduardo Ramírez dice saludos, buen tema, saludos a todos. Oscar Valdés, saludos paisanos de la Red Binacional Sinaloense. Martín Palafot dice excelente tema, saludos para todos. Marisabel Cruz dice, en el estado de Oaxaca se hablan más de 11 lenguas mixtecas. Hace como un comentario, ¿no? Ana Castellanos, saludos desde AOME, de la Universidad Autónoma de Occidente, excelente tema, saludos para todos. Y aquí viene, bueno, como comentario lo vamos a tomar, o si no quiere intervenir también usted, licenciado Crescencio Ramírez, ¿no? Ahí va la siguiente pregunta. Carlos Aceves dice, comenta a través de Facebook. Muchas felicidades por el tema tan importante y pocas veces tomadas en Sinaloa. Contamos con más de 20 lenguas indígenas, desafortunadamente poco conocidas y abandonadas por nuestros gobiernos. Urge un programa de rescate y reconocimiento real de ellas, que afortunadamente fuéramos que existiera una materia de lenguas en primaria. ¿Qué diría ahí usted, licenciado Crescencio Ramírez, sobre lo último que dice ahí Carlos Aceves? Adelante. Mira, en el tema educativo ya está la reforma, ya está la ley, está la reforma en la ley de educación. Y lo comento así, espero que no me molesten, no se molesten los servidores públicos del área educativa, porque hay que decir las cosas como son y ser sincero con uno mismo. En la reforma de la ley de educación dice muy claro, la educación bilingüe en las comunidades indígenas, no dice bilingüe en inglés. Yo no estoy en contra de que se aprenda y se enseñe inglés. Al contrario, si se enseña en francés, pero primero tenemos que enseñar las lenguas indígenas en las comunidades indígenas, porque no sé si una vez le comenté, y bueno, de tantas conferencias que doy, a veces me redo yo donde yo digo las cosas, y como dijo los finlandeses cuando platiqué con ellos, dice que allá, cuando yo los vi, dije, no, pues a lo mejor en Finlandia no hay indígenas, ¿no? Hermanos indígenas, y sí hay, ¿no? Los indígenas samis. Y decían ellos que la comunidad, la educación en la comunidad sami en Finlandia, ellos aprenden primero en la lengua sami, después finlandés y el último el español, no, el inglés. Y nosotros que en México lo hacemos al revés. Enseñamos al indígena a hablar español y el inglés y luego su lengua indígena, su lengua materna. Si eso sí le enseñamos, ¿no? Pero fíjense, hacemos todo al revés. Entonces, yo creo que lo que hace falta, y lo acabo de comentar, ahí va el tema otra vez sobre la creación del Instituto Estatal de Lenguas Indígenas, porque si creamos instituto y sensibilizamos a los jóvenes, a los jóvenes que están estudiando en alguna carrera educativo o universitario, y esos podrían ser maestros en su propia lengua, y tengamos ese espacio, porque la ley lo establece, tiene que enseñar forzosamente entonces, si no lo hace, entonces también violando derecho lingüístico de los niños a nivel desde preescolar hasta el nivel profesional. Y creo que ahí también nuestros amigos rectores de las universidades públicas y privadas también están cometiendo un error que no están haciendo respetando la ley. Y yo no sé, hay países en este mundo que tienen pocas reformas de leyes y hacen mejores cosas. Y nosotros tenemos muchas reformas y tenemos muchas leyes que tienen que ver con las lenguas indígenas y las culturas indígenas o indígenas, pocas veces se hace. Entonces yo creo que sí es, pero eso tiene que ver la sensibilidad que nos pongamos el zapato del hermano indígena que habla la lengua. De otro modo, no vamos a avanzar si no tenemos esa sensibilidad. Si sentimos que venimos a otro planeta, o ahí como que nos va, no, como que nos vale, no. Yo creo que tenemos que tener la sensibilidad y sentir. Yo les digo esto porque yo cuando aprendí el español fue horrible, en serio fue horrible, como les decía un poco con unos muchachitos de segundo secundaria en una escuela privada que di una conferencia. Es horrible sentir que te diga una palabra que no le entiendes en español. Entonces, pues por eso expreso mejor en mi lengua materna que el español, porque todavía, como dijo mi madre recientemente, me dijo, oye, ¿hablas mejor el triqui que tus sobrinos que viven aquí en la casa? Dice, porque no quiero perderlo. Pero si la educación la transmitimos y la ley lo establece que tenemos que transmitir en lenguas indígenas a las escuelas primarias, secundarias y de nivel medio superior y superior,
no es algo que no vamos a hacer más diferente, no, al contrario, valoramos mucho más. Entonces yo creo que ese será mi comentario en ese tema de la educación. Muy bien, muchas gracias, licenciado Crescencio. Y sobre el tema de las materias en las universidades, como una materia más, ¿qué nos diría también de eso, licenciado? Adelante. Mira, yo creo que sería importantísimo y hay jóvenes expertos y lo digo jóvenes porque hay jóvenes más que yo que son expertos ya con maestrías doctoradas en la materia. Sería interesante que se crea una materia especial en materia de derecho lingüístico de los pueblos indígenas o derechos de los pueblos indígenas. Sería interesante, histórico. Yo creo que la universidad estas nuevas universidades que están creando interculturales en el país, que son como 11, 12, las universidades de la universidad, por ejemplo, públicas que no son interculturales, se tiene que avanzar en el tema para poder crear ese tema. Sería interesante, porque hay países en el mundo que tienen esa materia con todo el enfoque de los pueblos indígenas. Entonces sería interesante, porque si somos más de 20 millones o 25 millones del país de este país, pues tienen todo el hecho legítimo de exigir sus derechos y que haya esa educación para una materia especial para ellos, ¿no? En el área educativo. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Yo creo que hasta ahorita vamos a dejar aquí lo de las preguntas y muchas felicitaciones por parte de Facebook, ahí los compañeros y amigos suyos, licenciado. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, licenciada Flor Loera. Gracias. Gracias, licenciado Crescencio. Sí. Gracias a ambos por su participación. Bueno, pues invitamos a la doctora Fritzia Izaguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente, nos haga el favor de dar lectura al reconocimiento digital que se enviará al expositor y nos brinde un mensaje de clausura. Adelante, doctora Fritzia. Pues primeramente saludarlo, Crescencio, es un gusto estar aquí con usted, estar con alguien tan apasionado de este tema y tan conocedor y que nos lleva a amar también las lenguas maternas, a sentirlas. Yo no nací en una comunidad, pero sé que tengo esa ascendencia de mi familia, como todos los mexicanos la tenemos, ¿no? Entonces, muchas gracias para llevarnos, como le digo hace un momento, a quererlas, a amarlas, y que sí sería muy interesante una propuesta hacia la universidad, así como en su momento se enseña un idioma extranjero, ¿por qué no enseñar las lenguas maternas como parte de nuestra historia y como parte de lo que somos, de dónde venimos, de nuestras raíces? Entonces, ¿qué más decirle? Que estoy con usted, que me gusta mucho cómo usted defiende este tema y cómo usted no deja su lengua materna. Entonces, a mí me hubiera gustado haber aprendido alguna lengua. No sé decirle si es mi lengua materna o no, porque, como le digo, no nací en una comunidad, pero sé que dependo y que tengo esas raíces, así como tenemos a veces de otros países y de otras culturas, y la necesidad de que los pueblos indígenas siga prevaleciendo estas lenguas como parte de su ser. Entonces, pues me voy a dar a la tarea de leer su reconocimiento. Muchísimas gracias por parte de la universidad, de parte de nuestra rectora, la doctora Silvia Paz Díaz Camacho. Es un gusto para mí que el H Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, que otorgan el presente reconocimiento al licenciado Crescencio Ramírez Sánchez por su excelente participación como expositor en la videoconferencia Derecho Lingüístico de los Pueblos Indígenas en rango constitucional en México, por la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna del 21 de febrero del 2021, transmitido el día viernes 19 de febrero del 2021 a las 10 horas en las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Lo firma el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa.
la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, y una servidora, Frixis Aguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente, hoy 19 de febrero del 2021. Muchas felicidades, licenciado, y qué bien que usted nos lleva por este camino. Gracias por la cultura de la libertad. Pues muchas gracias por el reconocimiento. La verdad que me siento, algo que yo siempre comento a mis alumnos y a mis asistentes a las conferencias, nunca es tarde aprender un idioma indígena, nunca es tarde, es buen momento para aprender, es muy interesante. Entonces yo le invito que pronto a lo mejor echaremos a andar un taller ahí en lenguas indígenas y sería usted el primero en la lista número 1. Muy bien. Bueno, pues a nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de Occidente, agradecemos la asistencia virtual de todos ustedes que se dieron cita hoy para acompañarnos, y a todas aquellas personas que nos verán en el futuro a través de las plataformas digitales. Les deseamos lo mejor para sus vidas, que haya mucha salud, mucha paz en sus hogares y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, Buenos doctora días. Frixia, doctora Gracias.